Estás escuchando Desde la Sombra. El silencio en la mansión Bianchi ya no era el mismo. Antes era pesado, incómodo, lleno de presencias. Ahora el silencio era profundo, era hueco, como si algo hubiera sido arrancado de raíz. Miriam lo sentía en cada rincón, en los pasillos, en las escaleras, en la habitación que ahora ocupaba sola. Porque Giovanni ya no estaba. Se lo habían llevado, sin explicación, sin despedida, sin promesas de regreso. Solo hubo violencia, gritos y miedo. Después de la incursión a la mansión, nada se supo de él. Los días siguientes no trajeron respuestas, solo trajeron rumores. Primero en voz baja, entre susurros, entre miradas que evitaban encontrarse. Luego, rumores más fuertes, más claros, más difíciles de ignorar. Se hablaba de cuerpos, de muchos cuerpos, de niños desaparecidos durante meses. Se decía que las autoridades los habían encontrado, que estaban enterrados, ocultos, distribuidos en los alrededores de la mansión Bianchi. Casi 5 decenas. Nadie confirmaba nada. Nadie lo decía oficialmente. Pero todos lo sabían, porque todos vieron los vehículos. Carros oficiales, camiones pesados, cubiertos con lonas gruesas, oscuras, ocultando algo. Todos estos salieron del pueblo, uno tras otro, lentos y silenciosos. Y por miedo al régimen, nadie preguntó en voz alta qué llevaban. Pero todos lo pensaron. Miriam también. Intentó no hacerlo. Intentó aferrarse a otra idea, a otra explicación, pero era imposible. El aire mismo del pueblo había cambiado. La gente la veía distinto. Ya no con respeto ni con admiración, sino con algo más. Con duda, con temor, con rechazo. Aún así, nadie la confrontaba, ni nadie la acusaba directamente, pero el silencio era peor porque había una pregunta que nadie se atrevía a hacer. ¿Qué sabía ella? ¿Quién era realmente el hombre con el que se había casado? Y lo más inquietante, ¿qué había dentro de esa casa? Las autoridades tampoco ayudaban. No hubo una acusación formal, no hubo juicio, tampoco hubo documentos. Nada que explicara por qué Giovanni había sido llevado. Pero tampoco hubo registros de su detención, ni confirmación de su paradero. Como si Giovanni nunca hubiera existido, como si hubiera sido borrado, y eso era lo que más asustaba. Porque en ese tipo de casos, en aquella época, todos sabían cómo terminaban. Sin cuerpo, sin nombre, sin evidencia, sin regreso. Se decía que desaparecían, que morirían lejos, en silencio, en algún lugar donde nadie pudiera preguntar. Y que su fortuna, su tierra, su casa, pasaría a manos del régimen como tantas otras antes. Era un hecho común, una historia conocida, y por eso nadie esperaba verlo de nuevo, ni siquiera Miriam. Pero ella no lloraba como los demás esperaban. No se rompía, ni gritaba, ni suplicaba. Solo esperaba a que una tarde como tantas otras, Giovanni cruzara la puerta de la entrada, cubierto con la capa con la que solía galopar a diario entre las sendas del bosque.
Pasó casi un mes. 30 días sin noticias, 30 días de espera, de incertidumbre, de silencio. Para Miriam la esperanza comenzó a desgastarse. Al principio se aferraba a la idea de que Giovanni volvería, de que todo era producto de una confusión, de que alguien vendría a explicarlo, pero los días pasaban y nadie llegaba. Las noches se hicieron más largas, más frías, más solas. Y poco a poco la idea de volver a verlo con vida comenzó a desvanecerse. Luca no aceptó la situación. No podía. Giovanni era lo único que le quedaba, así que hizo lo impensable. Viajó a Roma solo, con recursos limitados, sin influencias, con una sola intención: encontrar a su hermano mayor. Preguntó, insistió, golpeó puertas, oficinas, cuarteles, dependencias, pero en todas obtuvo lo mismo. Nada. Nadie sabía nada, nadie había visto a Giovanni Bianchi, nadie admitía su detención, nadie confirmaba su existencia. Como si se hubiera desvanecido, como si nunca hubiera sido llevado, como si todo hubiera sido una ilusión. Pero Luca lo sabía, lo había visto a la distancia. Había visto los camiones, los vehículos, vio cómo se lo llevaban, cómo lo golpeaban, cómo lo arrancaban de su vida. Y aún así, Roma negaba todo. Lo que Luca ignoraba era que Giovanni seguía vivo, encerrado, aislado y consumido. Su cuerpo ya no era el mismo. Había adelgazado hasta lo extremo. La piel pegada a los huesos, las mejillas hundidas y los ojos más profundos. El hambre lo desgastaba, el dolor lo debilitaba, pero no lo rompía porque su voluntad seguía intacta. Los interrogatorios no se detuvieron. Al contrario, con el paso de las semanas, se intensificaron. Ya no eran preguntas, eran acusaciones directas, violentas y sin rodeos. Tú asesinaste a esos niños, ocultaste sus cuerpos, los marcaste, realizaste rituales, prácticas satánicas. Esa última acusación fue hecha de manera directa, con coraje, con odio. Aún así, Giovanni no reaccionó. No negó nada, aunque tampoco lo afirmó ni dio explicaciones. Solo permaneció en silencio. Un silencio que desesperaba, porque no nacía del miedo, nacía del autocontrol. Giovanni sabía algo que ellos no. Sabía lo que era, sabía lo que había hecho, sabía con claridad todo lo que estaba en juego. Pero sobre todo, sabía su valor, porque su nombre aún pesaba, su fortuna aún existía, y sus bienes aún eran codiciados. Y en un régimen que se alimentaba de poder, dinero y control, eso lo convertía en algo más que un prisionero. Lo convertía en un activo, en algo útil. Y Giovanni lo entendía perfectamente. Por eso no hablaba, por eso resistía. Por eso repetía lo mismo una y otra vez. Quiero hablar con Benito Mussolini. No lo pedía, lo exigía. Tráiganlo. Solo con él voy a hacer un trato. Soportaba golpes, silencio y dolor. De verdad, estoy dispuesto a negociar. Esa frase era la única que cambiaba todo, porque no sonaba súplica, sonaba a una oferta.
Y en ese lugar, dentro del régimen, las ofertas siempre eran escuchadas. El Palazzo Venecia respiraba poder. Como cada día, el líder llegaba rodeado. Hombres a su lado, voces encima, papeles en mano. Reportes, conflictos, dinero, control. Todo pasaba por él. Caminaba con paso firme, seguro y sin detenerse. Hasta que una voz lo interrumpió. Bianchi, el prisionero, está dispuesto a negociar su libertad. El paso se detuvo en seco. El silencio alrededor fue inmediato. Giró lentamente y sus ojos se clavaron en el hombre que había hablado. ¿Negociar? La palabra quedó suspendida en el aire. No era común, al menos no en ese lugar. No con ese tipo de prisioneros. Llévenme con él. Giovanni no fue preparado con dignidad. Fue acomodado solamente. Le limpiaron el rostro de forma superficial. Retiraron la sangre seca, apenas lo suficiente para que pudiera ser visto. Lo cambiaron de postura, lo sentaron, le esposaron las manos a una silla, como si eso pudiera contener algo más que su cuerpo. Y de pronto, la puerta se abrió. El aire cambió y Giovanni lo sintió antes de verlo. Levantó la mirada, pero no hacia la puerta, sino hacia un rincón de la celda. Ahí estaban, su madre llorando en silencio y su padre erguido observándolo con esa misma mirada, inquebrantable, de juicio eterno. Entonces giró y lo vio. El hombre más poderoso de Italia, de pie frente a él. Giovanni sostuvo la mirada sin temblar, sin bajar la cabeza. Estoy dispuesto a darte todo lo que tengo, Duce. Su voz era débil, pero firme. Solo quiero que me dejes ir. Un silencio breve y pesado dominó el espacio. El dictador lo observó, sin emoción, sin sorpresa. No es tan fácil, señor Bianchi. Dio un paso al frente, lento y controlado. No necesitamos gente como usted, libre, en las calles. Las palabras no fueron violentas, pero cayeron como un golpe seco. Giovanni respiró hondo. La desesperación comenzaba a filtrarse. No tuve nada que ver con esos asesinatos. Lo dijo de manera clara y directa. No fui yo. Lo repitió. No, fui yo. Sus manos temblaron apenas contra las esposas. Duce, yo puedo darte riqueza, oro, tierras, financiamiento para tu causa. Su voz se quebró por un instante. Todo. Puedo darte todo. Silencio de nuevo. El dictador no reaccionó. No se inmutó. Lo vio como se mira algo que ya está decidido. No necesito liberarte, Giovanni. No para tomar todas tus posesiones bajo mi control. No hubo más. No hizo falta, la conversación había terminado antes de comenzar. Mussolini giró y caminó hacia la puerta sin mirar atrás, sin dudar. La puerta se cerró. El eco del metal retumbó en la habitación y entonces los guardias entraron. No hubo palabras, solo acción. Soltaron a Giovanni de la silla, pero no para liberarlo. Lo dejaron caer. Su cuerpo golpeó el suelo con un sonido seco. Dolor, cansancio, vacío. La puerta volvió a cerrarse y el silencio regresó. Giovanni quedó de rodillas, respirando con dificultad, sin moverse, sin intentar levantarse.
Sus ojos volvieron a aquel rincón. Su madre seguía ahí, llorando. Su padre también observándolo. Y él se quedó en medio de ambos, atrapado, pero no por las paredes, sino por una verdad que comenzaba a hundirse en su mente, lenta e irreversible. Mussolini no necesitaba negociar, no necesitaba escuchar a nadie, no necesitaba dar nada. Él podía tomarlo todo, sin permiso, sin tratos, sin consecuencias. Y en ese momento Giovanni sintió algo distinto al miedo, algo más frío, más profundo. Sintió desesperanza, falta de claridad y falta de certeza sobre su destino. ¿Qué tal, amigos, amigas? Buenas noches tengan todos ustedes. Gracias como siempre por llegar hasta esta parte del episodio. Discúlpenme si hablo un poquito acelerado. Lo que pasa es que ya es algo tarde, ya es casi la medianoche y sigo grabando el episodio. Hoy empecé de nuevo muy tarde, por ahí estuve sintiéndome muy mal el día de hoy, domingo. Pero bueno, ya se grabó el episodio y es lo bueno, ¿no? Ya espero que lo hayan escuchado. Estamos llegando ya al final de la historia, les adelanto. Estamos llegando a un punto en el que Giovanni Bianchi se ve despojado de todo. No solo materialmente, sino espiritualmente hablando, está deshecho. Bueno, ya lo sentirán en la historia ustedes, ¿verdad? Bueno, sin más, quiero ir rápido a los saludos de esta semana. Vamos a comenzar por los comentarios que nos dejaron en YouTube. Y después vamos a ir con todo lo que nos comentaron en Spotify. ¿Cómo ven? ¿Les parece? Bueno, empezamos rápido. En el episodio 28 nos comenta Isa Díaz: yo nunca escucho tus perritos ladrar y te escucho con audífonos. Siempre me he quedado pensando por qué le pedía tanto sacrificio al Giovanni. Fue muy avaricioso. Por eso tanta exigencia. Le dije a mi esposo: no, ya no le quiero vender mi alma si pide tanto. Y me dice: cállate, loca, por eso miro sombras. Pero obvio es broma, jajaja. Saludos, Isa. Antes que nada, gracias por el comentario. Gracias por tu anécdota, por tu humor. Bueno, es parte de la historia, ¿no? Al final es una historia de sacrificios, de ofertas, de avaricia. Y estamos viendo ya consecuencia de los actos que ha realizado este personaje a lo largo de toda la saga, ¿no? Y bueno, un abrazo, Isa. Nos comenta Guadalupe Gutiérrez: hola Rubén, de verdad ya no te voy a escuchar de madrugada porque me da mucho miedo. Saludos, Guadalupe. Bueno, antes que nada, gracias por escucharnos. Y bueno, si te da miedo escucharnos durante la noche, pues lo puedes hacer durante el día, ¿no? Siempre y de cualquier manera, pues no tengas miedo. Al final, esto es una historia y estoy seguro de que no te va a pasar nada malo. Un abrazote. Nos comenta Diana Varela: saludos a todos, vamos a compartir, dale like y hypear. Bendiciones, Rubén. Gracias, Diana. Gracias por los ánimos, por los comentarios. Un abrazote para ti. Y finalmente aquí en YouTube nos comenta Freddy Mac en el episodio 22: ya por fin regresando a un semblante de rutina e incorporar los relatos en esta. Hubo una parte del diálogo donde se menciona que empezaron a accionar los hombres, comenzaron a sentir poco a poco, el movimiento comenzó. Tal vez lo estoy leyendo demasiado profundo, pero creo que fue importante mencionarlo. Ver este tipo de acción por parte de los demás legitima lo ocurrido y resta urgencia o necesidad de indagar. Un saludo a los escuchas, al equipo de DLS. Por cierto, debo admitir que me dio risa el comentario de Guadalupe y tu manera de leerlo.
No recuerdo el comentario, Freddy. Igual si nos lo recuerdas, pues muchas gracias. Y qué bueno que estés disfrutando de la historia. Qué gusto saber de ti. Un abrazote, Freddy. Hasta Chihuahua, si no me equivoco. Un abrazo. Y bueno, nos vamos a los comentarios en Spotify. A ver, tenemos comentario de Kainset Phoenix. Yo tengo una idea de su plan, pero sé que me sorprenderás, así que mejor esperaré. Gracias, Kainset, qué bueno que te está gustando la historia. Nos vuelve a comentar Kainset Phoenix en el capítulo 28. Ya me lo imagino riendo como el personaje de Akira de Death Note. Algo similar para quienes no han visto. Death Note es un anime que bueno, yo lo vi en Netflix. Obviamente Netflix no es el productor original, pero está en esa plataforma porque guste ir a verlo. Es muy bueno, se los recomiendo. Y bueno, nos comenta Javier Cornejo: Rubén, ya tenía tiempo sin comentar, eso no quiere decir que no escuche los episodios, cada vez nos sorprendes más, incrementado el misterio, estoy ansioso por saber cómo le hará Giovanni para zafarse del pacto, pero también sé que no será así. Bueno, Javier, es bueno que lo menciones, recuerden que, bueno, ya la historia se alargó bastante y a lo mejor algunos ya olvidaron el inicio de la misma. Solo les recuerdo, la historia se llama El exorcismo de Valentina Bianchi y sabemos por qué empezó todo esto. Nos comenta Gabo Valdés: listo, por fin me puse al día, Rubén, qué bueno que ya estés mejor. Gracias, Gabo, gracias, sí, ando un poco mejor. Un abrazote. Nos comenta Cachorro: fabulosos relatos. Cachorro, bienvenido. No recuerdo haberte visto antes comentando. Qué bueno que te uniste a esta comunidad. Espero que las historias que tenemos en el podcast te gusten. Un abrazote, Cachorro. Nos comenta Sonja CHR: qué bueno que te animaste a empezar a contar historias. Eres muy bueno para contar y también para escribir historias. Sigue así y gracias por tu trabajo. Un abrazote, Sonja. Gracias. Bueno, esto es un comentario en el episodio de Cruces de Cal. Gracias, Sonja, espero que estés escuchando esto. Un abrazote para ti. Nos comenta Amparo: me encanta tu podcast, te descubrí hace poco, pero estoy casi al día con todos los programas. Sigue así, te escucho desde Valencia, España. Un abrazo, wow, Amparo. Un abrazote hasta Valencia. Híjole, estoy... perdón si me bloqueo, pero me emociona mucho saber que llegamos hasta allá. Un abrazote para ti hasta Valencia, España. Qué gusto saber que nuestro programa se escucha hasta tan lejos. Gracias, Amparo, por comentar. Y finalmente nos comenta Gise: me gustan tus historias y trato de escucharlas completas, pero a veces me cuesta por la manera en que pronuncias las terminaciones dat, ya que las pronuncias como dat, y eso me causa ruido. Lo demás, perfecto. Híjole, Gise, perdón, disculpa, no me he dado cuenta. La verdad que no me doy cuenta. A lo mejor está de más. Les había comentado que realmente yo no tengo ninguna formación en este tipo de ambiente. O sea, yo inicié el podcast sin saber escribir, sin saber hablar a un micrófono, sin saber hablarle a una cámara, sin saber editar audio. De hecho, si escuchan los primeros episodios se van a dar cuenta de la diferencia abismal que va a existir entre el episodio que escucharon hoy y el que grabé hace 4 o 5 años. Sin embargo, créeme, Gise, que sí trato de mejorar. Trato de mejorar con cada episodio que escribo, con cada episodio que grabo. Y bueno, vamos a ponerle atención a ese dato que comentas. Un abrazote, Gise. Y bueno, ya son todos los comentarios. Gracias a todos por permitirse de nuevo una noche más ser parte de esta comunidad. De verdad que, híjole, sigo emocionado por el comentario de Amparo. De verdad, les agradezco con el corazón en la mano por dejarme llegar hasta la puerta de su casa, de su trabajo, por dejarme entrar al automóvil con ustedes, por estar con ustedes mientras hacen sus labores diarias, en su casa, en el gimnasio, en donde sea. Sin más, me despido. Recuerden, yo soy su amigo Rubén Vidales y esto fue Desde las Sombras.